¿Qué tal? Buenas noches a todas las personas que me puedan ver ahora o tal vez mañana o con el paso de las horas o de los días. Yo soy Paul Bernuy y este es tu canal o tu página, La Revolución de las Conciencias. Estamos empezando el día 23 de diciembre, a un día de la Nochebuena, a un día de la Navidad. eh, una fecha importante para los creyentes y para los que no somos creyentes también, ¿no? Es un día importante porque la familia se reúne. Un día a mí me decían, Paul, pero tú no crees tú no eres creyente, tú no estás a favor de la cristiandad y de creer en Dios y todo esto, pero esto, ¿por qué festejas la Navidad, no? Bueno, no es que la festeje, pero em, me gusta la Navidad porque la familia se reúne, los amigos se juntan, eh, intercambiamos regalos, me da mi regalo. No- lo malo que hay que regalar y hay que gastar plata, eso sí es lo malo. Pero es un mes bonito, agradable, porque se reúne el colectivo, ¿no? De alguna manera se deja a un lado los odios y nos unimos en estas fechas o en este mes de diciembre, un mes de celebración. Así es que este va a ser el último programa previo a la Navidad, ese programa navideño de Revolución de las Conciencias, vamos a llamarlo así. Le pido a las personas que se están conectando a esta hora de la noche ya, bueno, sí, pues, ¿no? De la madrugada ya, empezando el 23 de diciembre del 2023, ya se va también el año. Vamos a hacer un análisis de la realidad nacional respecto a la política. Espero que se esté escuchando bien. No sé si el hermano Luis, mi hermano, mi compañero, nos está viendo por ahí para ver si tenemos retorno. Y si está llegando bien la imagen, porque a veces falla esto. Pero bien, buenas noches nuevamente y les pido a las personas que nos puedan ver ahora, más tarde, mañana. Gracias Luis, me dice que bien. Entonces vamos a empezar así este análisis al cual he titulado que la libertad y la restitución del presidente Castillo es el medio o son los medios para llegar a recuperar la democracia, para llegar a recuperar el Estado de Derecho. Vamos a partir, para sustentar esto que acabo de decir, cosa que no les va a gustar a muchos no les gusta la idea, la defienden, ¿ah? De la boca para afuera dicen libertad, Pedro Castillo, restitución, Pedro Castillo, pero en la práctica no les interesa, no quieren, no tienen ninguna acción para que la libertad y la restitución de Pedro Castillo sea así. Me refiero a los que actualmente están en el Congreso y que dicen ser grupos políticos o partidos políticos que están a favor de las grandes mayorías, es decir, que están a favor del pueblo, a favor de la gente. Pero pareciera que no, no es así. El punto es que la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo, la libertad, voy a hablar también de ese tema, Juan, pero vamos por partes porque todo está concatenado. En la política no existen coincidencias, ¿ah? Todo está concatenado, todo es parte de un todo. No somos anexos o no estamos, perdón, no estamos fuera, excluidos de lo que pasa en la política. Todo tiene que ver. Bien, el 7 de diciembre del 2022 en el Perú se dio la ruptura del orden democrático. El 7 de diciembre del año 2022 se rompió el Estado de Derecho en el Perú y se terminó de quebrar
la democracia, la débil o frágil, endeble democracia que habíamos obtenido luego de la renuncia y luego de la huida con los millones de dólares o de soles que se robó Fujimori. O sea, luego de la caída de Fujimori, en el Perú empezamos un periodo que ha durado un poco, digamos, algo de 30 y pico de años, donde vivimos una frágil democracia. Esa frágil democracia llegó a su fin el día 7 de diciembre del 2022 con el golpe de Estado que se llevó contra el presidente Pedro Castillo, elegido democráticamente el año 2021 por las grandes mayorías en el Perú. Bien, a partir de ese punto han transcurrido 12, 13 meses y hemos visto que en el Perú todo es posible. La Constitución ya simplemente es un adorno, es como un cuadro en la pared, está ahí, pero nada más que eso. Nadie la respeta, se limpian el fundillo con la Constitución, pisotean la Constitución que supuestamente era lo máximo. Esa Constitución ahora ya simplemente está de adorno. Las leyes en el Perú se interpretan, se modifican como se les da la gana a todos estos que están ahora manejando el Estado, los que están controlando el Estado. Tenemos un tribunal constitucional que está prácticamente deslegitimado por los principales organismos supranacionales que están sobre el Estado peruano, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya dijo el día de ayer que la libertad que le concedió el Tribunal Constitucional a Fujimori nos pone en una condición de un Estado que está en rebeldía, un Estado que no está cumpliendo, ¿no?, con esto, no está cumpliendo con los tratados internacionales en materia de derecho. Y por lo tanto estamos en estos momentos encaminados a que se consolide una dictadura en el Perú y que terminemos siendo un país paria, como lo es Venezuela, como lo es Cuba, como lo es Nicaragua. Paria, bueno, para el mundo regido por el Imperio norteamericano. Sí, claro que sí. Porque estamos desacatando los pedidos o las órdenes que nos da la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el 7 de diciembre del 2022, hay que decirlo claro, para que la población para que la población esté esclarecida, porque eso es lo que siempre tratamos de hacer acá, esclarecer, no bajo hechos que a mí se me ocurren en la cabeza, sino esclarecer a la población bajo hechos que han sucedido en realidad, ¿no?, que han pasado, que son tangibles, demostrables. El presidente Castillo, el 7 de diciembre, dio un discurso donde propuso hacer una reforma del Estado, no en la legalidad, sino fuera de la legalidad. Eso es lo que propuso Castillo. Castillo propuso romper el conducto regular y reformar el Estado en la ilegalidad. Esa era la propuesta del presidente Castillo. Por supuesto que era romper la Constitución, pero el pedido del presidente Castillo, o mejor dicho, el discurso del presidente Castillo estaba sujeto a lo solicitado por las organizaciones sociales, gremiales, vecinales, barriales, de la gran mayoría del Perú, en especial del sur, del centro y llamámosle del Perú andino. Le dijo Pedro Castillo: cierra ese Congreso de una vez, reforma la Constitución de una vez,
reforma el Tribunal Constitucional y de una vez cambia las cosas que tú has prometido. Y Pedro Castillo se sujetó en el pedido de la población. Vean los videos, no estoy mintiendo, ahí están los videos, la gente le pedía que cierre el Congreso y Pedro Castillo cumplió con eso. Claro, la propuesta de Castillo era hacerlo en la ilegalidad, no dentro de la legalidad. Pero el Congreso de la República, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Policía Nacional, el Ejército del Perú, respondieron ante la propuesta ilegal de Pedro Castillo, respondieron no usando los conductos regulares, no usando el Estado de Derecho, no usando la Constitución, no usando las leyes, sino usando la ilegalidad. Y le hicieron un golpe de Estado al presidente Castillo. Las pruebas están ahí. Hace poco se ha difundido unas declaraciones que hace en un canal de televisión el general del ejército, que ya pasó o va a pasar a retiro, diciendo de que la fiscal de la nación la llamó por teléfono y le dijo: general, tiene que meter preso al presidente Castillo, y eso era romper con lo que dice la Constitución. Porque la fiscal no puede mandar al ejército o a la Policía Nacional a que meta preso al presidente en funciones. Porque la Constitución dice que el ejército y la policía se mantienen al margen. Al margen. Ellos no intervienen en el foro civil, no tienen nada que hacer. El ejército defiende las fronteras, defiende la soberanía nacional ante ejércitos extranjeros. Y acá no tenía nada que hacer la policía ni el ejército, pero ellos intervinieron y por lo tanto ellos sí hicieron un golpe de Estado. Pedro Castillo propuso hacer una reforma en el ámbito ilegal, pero fueron ellos, el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, todos ellos se prestaron para dar un golpe de Estado. Bien, el tiempo ha pasado, la democracia se ha ido por el desagüe y hoy día tenemos a unos grupos ultraconservadores que son los fujimoristas, que controlan el Estado peruano, controlan el gobierno y lo están usando para robar, lo están usando para hacer persecución a los que ellos consideran sus enemigos. Y ya todo se ha desvirtuado en el Perú. Todas las instituciones están desprestigiadas, todas las instituciones están sinceramente deslegitimadas. Muchas o varias de ellas han caído ya en actos ilegales, como el Congreso de la República, que te saca una ley sin que tú sepas en qué consiste la ley, te la sacan, hacen una moción de censura contra la Junta Nacional de Justicia que no tiene nada que hacer, pero lo hacen. O sea, ya se armó una ruptura total del orden constitucional y del Estado de Derecho en el Perú. ¿Cómo recuperar la democracia en el Perú? Esa es una pregunta que nos estamos haciendo y que yo la pongo ahora, ¿no? ¿Cómo podemos volver a recuperar el Estado de Derecho? A recuperar por lo menos esa frágil democracia que se obtuvo luego de la caída del gobierno del dictador y genocida Alberto Kenya Fujimori, nacido un 26 de julio, no un 28 de julio como a muchos les hicieron creer. ¿Cómo? ¿Cómo volvemos? Acabamos de ver a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que está embarrada totalmente con la corrupción. Tenemos al Congreso de la República embarrado en corrupción, deslegitimado, anda en la ilegalidad en muchos momentos.
Vemos a una prensa que se está llenando los bolsillos, los problemas del Perú continúan, la anemia, la desnutrición, ahora se suma una crisis económica, estamos viviendo una recesión económica. Entonces, eso es producto de haberse roto o de haberse quebrado el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Cómo lo recuperamos? ¿Cómo lo recuperamos? Y para recuperarlo, considero que lo mejor es que Pedro Castillo tenga que ser puesto en libertad y deba ser restituido, para que de esta manera volvamos nuevamente a tener un equilibrio de poderes donde el Congreso, el Ejecutivo y los otros poderes del Estado sean divididos, ¿no? No uno solo, sino que estén separados en la práctica, en la realidad. Hoy día, tanto la Fiscalía como bueno, ya no está Patricia Benavides, pero el Congreso y el Ejecutivo son dos poderes del Estado que están unidos. No hay equilibrio de poderes ahí, trabajan en conjunto. Entonces, estamos viendo que el Tribunal Constitucional está en estos momentos siendo cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está siendo cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el Estado peruano, representado por el gobierno, ha dicho de que no pasa nada, que todo está bien y de que ellos, respecto al caso Fujimori, de haberlo sacado libre a Fujimori, se va a resolver todavía en marzo del próximo año en una nueva inspección que tenga que hacer la Corte Interamericana en el Perú. La Corte Interamericana no se va a quedar con los brazos cruzados. Eso no va a pasar. Hay gente que no conoce, hay personas que les puedan engañar y les hacen creer que no pasa nada en el Perú, que todo está bien, que lo que dice la Corte Interamericana te lo puedes pasar por agua tibia y no pasa nada. Pero no, la Corte Interamericana ya ha dicho de que el Estado peruano está en total desacato, que está en total desacato de lo decretado por la Corte. Eso es gravísimo. ¿Qué sigue de esto? Va a seguir que la Corte, en un periodo posiblemente de 2 semanas, 30 días, va a sacar otro comunicado diciendo de que en el Perú no existen las garantías eh, para poder prevalecer los derechos fundamentales de los ciudadanos, que en el Perú no se garantizan un Estado de Derecho pleno, tan igual como Nicaragua, tan igual como Venezuela y tan igual como otros países en el mundo que han sido declarados en rebeldía por la Corte Interamericana. Eso es lo que va a pasar. Cuando eso suceda, el Tribunal Constitucional no le va a quedar otra, van a verse obligados, primero, a volver a meter a la cárcel al dictador Fujimori, y segundo, el Tribunal Constitucional se va a ver obligado a sacar a Pedro Castillo de la cárcel.
Y van a verlo, ¿ah? Que lo que estoy diciendo es algo que seguramente ya lo deben estar maquinando dentro de las esferas más altas del poder. ¿Por qué? Porque al Estado peruano, a los grupos de poder económico en el Perú, no les conviene, por sus intereses económicos, por los grandes negocios que hacen con otras corporaciones y con otros estados en el mundo, no les conviene que el Perú sea considerado un país donde no se garantice el Estado de Derecho. Estamos camino con esto de Fujimori, con este desacato del Estado al no querer regresar al dictador a la cárcel, estamos caminos, inevitablemente, si seguimos en esto, inevitablemente a que la Corte Interamericana, la OEA y otros organismos supranacionales nos reconozcan como un Estado que no es capaz de garantizar el Estado de Derecho. Y a los grupos de poder no les va a convenir, porque eso simboliza o eso es igual a hacer menos negocios, menos plata, menos dinero, menos millones, y no les conviene. Entonces, yo creo, tengo la idea, la hipótesis de que esto que digo, esto que estoy planteando de que al verse el Tribunal Constitucional o el Estado peruano en una posición muy incómoda, porque al defender al dictador Fujimori pueden ser o van a ser, si siguen en eso, van a ser considerados un Estado paria. Entonces ellos tienen o van a tener que hacer dos cosas. Muy bien, persisten en el desacato a una autoridad supranacional o simplemente rectifican. Y rectificarse pasa por dos cosas. Primero, regresar al Fujimori a la cárcel, pero también pasa por otro más. Demostrar ante la Corte Interamericana, demostrar ante la OEA y demostrar ante el Imperio Norteamericano, porque la OEA, hay idiotas que dicen que la Corte Interamericana son rojos, son comunistas. Son estupideces. La Corte Interamericana se hizo de la vista gorda cuando en Bolivia masacraron a más de 30 personas, mataron a más de 30 personas en Bolivia, cuando hicieron el golpe a Evo Morales. Y la Corte Interamericana miró a un lado porque la Corte Interamericana es un anexo de la Casa Blanca, de Washington. Entonces, decir que la Corte Interamericana son los fujimoristas, son estos conservadores reaccionarios que salen a hablar en la televisión y dicen que la Corte Interamericana simplemente son rojos, comunistas. No, 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 no. Ellos responden a los intereses de Washington. Y si la Corte dice que el Estado peruano está en desacato, es porque Washington, es porque la Casa Blanca, es porque la diplomacia norteamericana así lo considera. Entonces, yo no considero que se vaya este gobierno vaya a atreverse a seguir en el desacato. No les va a quedar otra que regresar al dictador a la cárcel, pero también no les va a quedar otra alternativa que dar muestras claras de querer congeniarse con el imperio, con la corte. Y por lo tanto van a tener que sacar en libertad a Pedro Castillo. Eso de ahí está, creo yo, considero que está muy ligado a lo que ha pasado hace un par de días, donde una señora que dice ser
abogada o representante o promotora o algo parecido de Pedro Castillo en Europa, representante de Pedro, vocero oficial de Pedro Castillo en Europa, ya me acordé, ya ha sacado en un programa de internet, visto, bien, bastante visto, ha sacado una carta donde dice, acá Pedro Castillo dice que Aníbal Torres ha sido el culpable de que Pedro Castillo está... Acá Pedro Castillo firma, mira, mira, mira. Y se armó un despelote el día de ayer o de ayer, pero eso está ligado con lo que les acabo de decir. Porque posiblemente la salida de Pedro Castillo, como yo lo estoy pensando, es muy probable, va a generar que los grupos de izquierda, Perú Libre, el serronismo, entre otros, terminen por los suelos. Terminen por los suelos. ¿Y por qué atacan a Aníbal Torres, no? Es la pregunta. Por ejemplo, acá hay un tipo que dice, Aníbal Torres es fujimorista. Así de sencillo, dice. Aníbal Torres es un... Bueno, pero ¿cuáles son las pruebas, no? Yo mañana puedo decir que fulano de tal es terrorista, y porque lo digo, o porque se me antoja y digo, es comunista, o qué sé yo, o es violador, ¿no? Una cosa de esas, ¿no? Hay que mostrar pruebas, hay que sujetarse en fuentes eh, legales, ¿no? Que sean, que tengan que estén ligadas a la realidad. Entonces, la salida de Castillo y su posible restitución va a estar condicionado porque los grupos de poder, ellos son los que deciden, ellos son los que controlan, ellos son los que van a tratar de nuevamente parchar el Estado. Y ahí está, ahí lo vemos, la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia representa los intereses de un grupo económico. Este grupo económico ya no le conviene de que el fujimorismo continúe. Ya no les conviene. No les conviene que el fujimorismo, que estos conservadores reaccionarios sigan manejando los hilos del Estado peruano porque nos están llevando cada día más a una crisis económica más aguda, más aguda. Y ellos van a decir, mira Pedro Castillo, te vamos a restituir, pero tienen que haber elecciones democráticas, nuevamente. Y yo les pregunto, ¿quién sería el candidato en una próxima elección en el Perú? Yo identifico tres posiciones políticas en el Perú. Uno, el conservadurismo más rancio, más asesino, más saqueador, reaccionario, que es el fujimorismo. En otro grupo, el conservadurismo moderado, que son los llamados caviares. Y hay otro grupo, otra fuerza política, que ha emergido de la clase media emergente, provinciana fundamentalmente, y de los cerros o de la periferia de Lima, que es una propuesta política popular, que no es de izquierda, que no es de derecha, que no es de centro, no es nada de esas cosas. Es una propuesta política que tuvo como principal representante a Pedro Castillo. Pedro Castillo no era de izquierda, Pedro Castillo no era de derecha. Pedro Castillo era un hombre que nace de esa clase media emergente provinciana. Entonces, hay tres fuerzas políticas en el Perú que se van a dar en una próxima elección. Claro, podrán haber 40 candidatos, pero son tres fuerzas políticas.
tres posiciones políticas: la popular, la llamada caviar, o mejor dicho, vamos a usar otro nombre porque eso de caviar mucho me suena a fujimorismo y hay que sacarnos esas cojudeces de estereotipos, ¿no? Vamos a llamarlo de una manera mucho más objetiva, ¿no? Más científica. Vamos a decir que son los conservadores moderados, donde están los Vizcarra, donde están los Salvador del Solar, ¿no? Ese tipo de personas. Y otra, que es la que está ahora en el poder, que ya hemos visto que han matado a 70 personas, se están levantando al Perú en peso, no hacen absolutamente nada para mejorar la economía, al contrario, están robando tanto, están saqueando tanto que la economía en el Perú cada día va empeorando, ¿no? Entonces, ese lado popular es el más fuerte. La fuerza popular o la fuerza política popular es la más fuerte, es la más sólida. Obviamente, ya en una próxima elección no va a poder participar Pedro Castillo. ¿Quién va a participar? Inevitablemente hay un hombre, que es Aníbal Torres. No vamos a hacernos de la vista gorda o mirar al costado, no sé, no creo que sea, quién será, no, no, no vamos a hacernos los cojudos. La verdad es que el candidato cae de Maduro y es Aníbal Torres. ¿Por qué Aníbal Torres? Porque en la práctica fue el que más demostró. No metió goles, pero sí pateó al arco, usando una metáfora deportiva, pateó al arco y chocó en el palo, se atrevió, ¿no?, a jugar fuerte, dijo las cosas que nadie los decía, nadie se atrevió. Yo nunca vi un ministro, un premier, que se le plantaba a los medios de comunicación y les decía las cosas claras a los medios de comunicación. Fue el único premier o ministro que he visto que tuvo digamos, el valor y la capacidad intelectual para poder presentar formalmente y dentro de la legalidad el cambio de la Constitución. O sea, cumplir con algo que durante 30 años muchos dijeron quererlo hacer o que lo iban a hacer y que nunca lo hicieron. Otro factor importante que genera que Aníbal Torres sea prácticamente el posible candidato o el candidato a las próximas elecciones es que siempre fue consecuente con Pedro Castillo. Y otro factor importante es que Pedro Castillo hasta el momento siempre ha respaldado a Aníbal Torres. Siempre ha respaldado a Aníbal Torres. Hoy día, o mejor dicho ayer, porque ya estamos va a ser la 1 de la mañana, se manifestó Pedro Castillo a través de sus cuentas oficiales. Bueno, hay gente que dice que viene y duda y dice, no, ese no es Pedro Castillo. Queremos un video de Pedro Castillo está preso, pero no puede hacer un video, hijo, no te lo quedes. Pero Pedro Castillo ya dijo a través de sus abogados y a través de sus cuentas oficiales en las redes, ha manifestado que esa carta donde supuestamente él afirmaba, dice él que la desconoce, que él no ha firmado ninguna carta, que él no está contra Aníbal Torres y que todo eso es una mentira vil que se ha generado para justamente desprestigiar al candidato, al próximo candidato, que, bueno, posiblemente es un 99% que sería el candidato de la fuerza popular, la fuerza política popular. ¿A quienes no les conviene que Aníbal Torres participe en una elección? Mejor dicho, no Aníbal Torres, ¿eh? Mejor dicho, en el fondo, no les conviene que el sector popular participe en la vida política, que participe o que participemos, porque yo me considero parte de ese sector emergente del Perú que ahora ha incursionado en la política. No les conviene al señor Vladimir Cerrón, a la señora Mendoza,
Ahí la vimos a Mendoza hace una semana atrás que salió a decir, nosotros pedimos que se vayan todos, pero no pedimos que salga Castillo ni la restitución de Castillo, por si acaso. Solamente pedimos que se vayan todos, ¿no? O sea, como que tan fácil es que se vayan todos. No le conviene a Cerrón. Lógicamente no le conviene a Cerrón porque Cerrón, el cerronismo, el fujicerronismo, Perú Libre y todos estos bola de payasos, porque son unos payasos que dicen ser antisistemas, pero están dentro del sistema porque trabajan en el Congreso, maman del Congreso, viven rico, cobran bien y ahí están, ¿no? A ellos no les conviene. Por ejemplo, acá tenemos un señor que dice, nos dice, Ramírez Erazo lo desenmascaró. ¿Quién es Ramírez Erazo? ¿No? Alguien que ha demostrado algo. ¿Cuál es el aporte de Ramírez Erazo al país? ¿Cuál? Al Estado peruano. ¿Cuál es su aporte? ¿Qué ha hecho para que él diga que lo desenmascaró? Absolutamente nada. Un señor que yo lo entrevisté en una ocasión y mi compañero, mi amigo con el que administramos estas cuentas, también lo administró, perdón, también lo entrevistó. Y fue tan patética la entrevista que lo tuvimos que sacar por el bien de él, porque estábamos apoyándolo a él. Le hicimos la entrevista para apoyar a Erazo y el señor perdió el control, empezó a vociferar, insultaba, comunista, parecía un fujimorista. Sinceramente fue una entrevista patética, de las peores que yo he podido hacer, verdaderamente. Y yo lo tuve que sacar porque el señor, al contrario, le iba a hacer un daño en esa entrevista. Alguien que a mí me parece que tiene un problema de inteligencia emocional, ¿no? Podrá ser un intelectual, pero en lo emocional tiene muchas falencias en lo emocional. Pero no existe ninguna prueba, señor Felipe Salazar Vázquez, no hay. No hay ninguna prueba que demuestre que Aníbal Torres es fujimorista, ¿no? No hay lógica. ¿Por qué Aníbal Torres sería fujimorista, no? ¿Por qué el fujimorismo entonces lo ha enjuiciado a Aníbal Torres? Él tiene un juicio ahora. Juicio que probablemente sea el impedimento para que él postule a las próximas elecciones. Ojo, claro, si es que tiene una sentencia, ¿no? Si es que logran sentenciar al señor Torres. El señor Aníbal Torres, por si acaso, no es mi papá, no es mi tío, no es mi amigo, no me paga. Yo hago esto gratis, hacemos estas cosas en Revolución de las Conciencias gratis. No importa si nos miran 100, si no nos mira nadie. Ahorita nos están viendo 5 gatos, 5 personas a los cuales los felicito de verdad. Pero mi intención o la intención de nosotros es esclarecer, es aportar a la vida política del país a través del activismo político que hacemos en las redes y que también lo hacemos organizándonos. Dicho sea de paso, mañana vamos a tener una actividad a favor de los niños más pobres de Lima. Lo vamos a hacer en el local de Rimayacta, en el centro de Lima. Y bueno, y así hacemos cosas para ayudar para contribuir a la comunidad. Entonces, esto que está sucediendo en la salida del dictador Fujimori, ilegal porque no ha pagado un sol de reparación civil, la gracia presidencial que le hizo PPK está ligado a un acto de corrupción, fue declarado ilegal, no ha cumplido con la condena. Es decir, lo de Fujimori, lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado rápidamente, porque la Corte Interamericana no suele pronunciarse tan rápido, pero lo ha hecho muy rápido con el caso de Fujimori. Entonces, hay una importancia por parte del imperio norteamericano por lo que está pasando aquí en Perú.
Y lo que está pasando respecto a Pedro Castillo y Aníbal Torres y estas difamaciones que salen en la prensa alternativa, tiene que ver, todo está concatenado, todo está ligado. Justo el día 21, fíjense, miren las casualidades, no son casualidades, tiene que ver. El día 21, la Corte Interamericana saca una resolución diciendo que el Estado peruano está en desacato respecto al caso Fujimori. Y ese mismo 21 sale en las redes a las 8 de la mañana un joven que tiene su programa a entrevistar a una señora que dice ser la vocera oficial de Pedro Castillo en el extranjero, sacando una carta que hoy día ya fue desmentida por el propio presidente Castillo. ¿Cuál es el objeto de esto? Evitar que el pueblo, evitar que las fuerzas populares, evitar que la posición popular participe en política, evitar que la posición popular se imponga en las próximas elecciones. Eso es lo que buscan. Buscan confundir, buscan desvirtuar, buscan no esclarecer. Eso es lo que está pasando en el Perú. Juan Diego Palacios nos dice, los serranistas temen la candidatura de Aníbal Torres o de Betsy Chávez. Lo que temen en el fondo, claro, sí, es cierto lo que tú dices, Juan Diego, eso es muy cierto. Lo que temen en el fondo es que la población se organice, porque Cerrón, Verónica Mendoza, Nuevo Perú, Perú Libre, Fuerza para Robar, Renovación Popular, Alianza para el Saqueo, y todos estos tipos de partiduchos, todos ellos forman parte del conservadurismo en el Perú. Todos ellos quieren que el Estado, que la nación, que el país, que el Perú siga siendo un lugar lleno de ciudadanos subdesarrollados, porque somos un país subdesarrollados, para que ellos sigan mamando, sigan viviendo bien. Porque ellos han encontrado en la corrupción, han encontrado en un estado elefantiásico, han encontrado un estado paupérrimo como el que tenemos, ineficiente e ineficaz, han encontrado la forma para enriquecerse, para vivir bien, para vivir sin trabajar, para vivir sin producir. Por eso que a Cerrón, a Keiko Fujimori, a Mendoza y a todos estos tipos de personajes les conviene que el Estado se conserve. Les conviene que nosotros, el pueblo, no se organice. Eso les conviene. Es patético, yo les voy a decir algo que lo considero respecto a defender al serronismo, ¿no? Es patético defender a un partido político como Perú Libre, es patético defender nauseabundo, vomitivo, defender a un partido que en la práctica se ha prestado para un golpe de Estado. Porque Perú Libre, junto a otras facciones de la llamada izquierda, o de la izquierda en el Perú, se prestaron para, o fueron partes de un golpe de Estado. El día 7 de diciembre del 2022, se vacó inconstitucionalmente a un presidente. Se hizo un acto ilegal dentro del Congreso de la República y fueron 101 votos los que le dieron legitimidad a un acto ilegal, a la ruptura del orden democrático. Le dieron legitimidad a un golpe de Estado. Eso es lo que ha habido el 7 de diciembre en el Congreso de la República. Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, que hoy día está en la mesa directiva del Congreso de la República. Este señor votó a favor junto a otros 5 o 6, me parece, integrantes de Perú Libre. Votaron a favor de la vacancia ilegal de Pedro Castillo. Es decir, apoyaron al golpe de Estado. Son golpistas.
101 congresistas golpistas. Bueno, yo le sumaría también a los que se abstuvieron a votar, como el señor, ya me olvidé su nombre, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Por ahí me pueden ayudar, este que dijo que se iba a Ica, Bermejo, ¿no? Bermejo dijo, yo no voté a favor de la vacancia, yo estaba yéndome a Ica a pasear, o sea, el Perú se caía a pedazos y el señor se iba a vacacionar, a hacer su fiesta de fin de año a pasarla bien, a pasarla bonito, mientras que la gente en el Perú tuvo que afrontar en las calles un salvaje golpe de Estado que terminó con 70 personas asesinadas, ¿no? Y cuantas otras más perseguidas y injustamente encarceladas. No es un juego lo que ha pasado en el Perú, señor Felipe Salazar, que tú estás apoyando al, a esta idea trasnochada, esta idea loca de Perú Libre o de Cerrón, ¿no? Que dice, divídelos, confúndelos, para que así no se organicen, lleguen las próximas elecciones y seamos nosotros, Perú Libre, Cerrón, los únicos la única alternativa que les va a tocar a ellos votar. Y de esta manera, bueno, así no ganemos, por lo menos vamos a entrar nuevamente al Congreso y vamos a vivir bien otros 5 años. Esa es la intención de Cerrón. Suena feo, suena a veces un poco crudo, pero es la realidad. Ahí están los hechos. Vladimir Cerrón, Valdemar Cerrón, todo Perú Libre, vota a favor y apoya al fujimorismo en la práctica, en los hechos. En las palabras sí dicen otra cosa. Salen a marchar, dicen que muera Dina, que Dina asesina y todo lo demás. Abajo, viva la revolución, dice. Somos antisistema, pero bonito que cobran todos los meses sus 15.000 o 18.000 soles en el Congreso de la República sin hacer absolutamente nada. Así de sencillo, nada. Nada, no hacen son más del montón. Esa es la realidad de Perú Libre. Esa es la realidad de la izquierda, de la derecha y del centro en el Perú. Bola de parásitos. No han demostrado absolutamente nada en el Perú. Nada, nada. Nunca ha demostrado nada, ni ahora ni antes. Nunca contribuyeron. Porque el gobierno militar de Velasco Alvarado, que llegó a través de un golpe de Estado, a través de la ilegalidad, hizo más que la izquierda. Es más, la izquierda se unió a la derecha de aquel entonces para sabotear el proyecto de Velasco. Yo no soy velasquista y reconozco que Velasco hizo un golpe de Estado y no había democracia, pero así con todo contribuyó más al desarrollo de la nación que la llamada izquierda. Entonces, lo que estamos viendo en las redes con esta carta que saca una señora y dice que acá está la firma de Castillo donde dice que Aníbal Torres. Señores, yo les voy a decir algo muy sencillo para que no les confundan, hermanos míos. El problema de Castillo no es jurídico, no es jurídico, es político. Claro, en la forma, sí, se desarrolla en el plano jurídico. Lo jurídico es el medio, pero en el fondo es político. Pedro Castillo está en la cárcel porque no le convenía a los sectores conservadores, tanto los reaccionarios como los moderados, no les convenía que Pedro Castillo tenga éxito. Porque el éxito de Pedro Castillo, o el éxito del presidente o del gobierno de Pedro Castillo, era el fracaso de todo el conservadurismo en el Perú, el fracaso de ellos. Por eso se unen, planean
y hacen un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. Sí, una hoja tipiada. Por eso yo digo que hay que ser cobardes y un poco miserables para engañar a la población. Hay mucha gente que en el poco tiempo que tienen en el día, porque trabajamos 10 horas, 12 horas, así trabaja el peruano, así trabaja el peruano, así trabajamos, 10 horas, 12 horas, estamos fuera de casa y la gente no ha visto en el Perú una opción para poder estar informados, el Internet. Pero hay malos personajes, personas que se van corrompiendo lentamente, que caen, no sé yo, en la tentación del dinero o en qué caerán, pero caen en algo malo. Ah, sí, sí sé, caen en algo malo, en mentir. Y se aprovechan de la falta de tiempo que tenemos los peruanos para poder analizar y confiamos en los videos, confiamos en los programas que salen en las redes, en YouTube especialmente o en Facebook y decimos, sí, vamos a creer en esto, miren, sí, ya, acá está, en mi celular hay un video, un youtuber que sale y dice que Aníbal Torres ha sido el topo, el traidor, y Pedro Castillo ya firmó, ahí está la firma de Pedro Castillo. Y se aprovechan de la inocencia, o mejor dicho, se aprovechan del desconocimiento de la población, o sea, buscan timar a la gente. No hay que ser timadores, no hay que repetir los viejos vicios o los vicios de siempre del conservadurismo en el Perú, no hay que repetir esas malas mañas. Los jóvenes, yo me considero un joven, tengo 30 y pico de años, me acerco a los 40 ya, pero me considero joven. Y yo no quiero ser como los viejos que engañan, que mienten, que usan la llamada criollada. No, no, no hay que hacer eso. Hay que hablar con la verdad. Yo, por ejemplo, reconozco claramente que el discurso del presidente Castillo del 7 de diciembre, yo defiendo al presidente Castillo, pero no puedo decir que el acto de Pedro Castillo del 7 de diciembre era una acción que llamaba a reformar el Estado dentro de los cánones de la ilegalidad, no dentro de la legalidad. Y por supuesto, Pedro Castillo iba a ser sancionado. Por supuesto que Pedro Castillo iba a recibir alguna sanción. Iba a hacerlo, iba a pasar eso, era inevitable. Pero no un golpe de Estado. Hicieron un golpe de Estado. Y mataron y asesinaron y están robando. Entonces, es patético arrastrarse, es patético que los jóvenes se arrastren por los caminos de la vieja política, de la política criolla. Eso es patético. Hay que ganarse la plata limpiamente, no hay que aprovecharse del humilde. Hay mucha gente humilde y sencilla que mira nuestros contenidos que hacemos en las redes. Bueno, yo hago muy pocos contenidos en realidad, antes hacía más, ahora más me centro en el activismo político, tratar de organizar un partido, porque estamos tratando de hacer un partido político con la nuestra. A nosotros nadie nos paga, no nos baja un sencillo, no, con la nuestra. Nos la buscamos con nuestro propio trabajo, contribuimos y así estamos. Pero los que hacen contenido político tienen que ser, creo yo, más responsables. ¿Cómo van a sacar a una señora que sale de por ahí y dice, yo soy la representante de Castillo en Europa? Acá está la hoja, miren el nombre, está la firma, ¿verdad? Mira, mira, ahí está, traidor. Esas cosas no se pueden hacer. Y hay gente que cree, ¿eh? Hay gente que sí lo cree.
le compre el cuento, porque a veces no hay el tiempo para poderse informar. Bueno, en fin. Finalmente, vamos a ya ir terminando. No sé si hay por ahí alguna otra pregunta. Juan nos dice, habla de la privatización de los boletos a Machu Picchu. Bueno, Machu Picchu hace muchos años ya está privatizado, ¿no? Ya no hay tren que pertenezca al Perú, ¿no? Ya no le pertenece al Estado, está privatizado. Uno de los trenes lo tiene López Aliaga, este alcalde, que ahora nadie le dice nada, ¿no? Yo recuerdo en la época de Pedro Castillo, cómo lo jodían a Castillo todos los días. Castillo renuncia, tienes que renunciar, Castillo. Lo mandaron al cura Barreto con el crucifijo y con la sotana. Por favor, Castillo, tienes que renunciar por el bien del país. Dina Boluarte, Otárola mataron a 70. ¿Y dónde estuviste tú, Barreto? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la Iglesia Católica? ¿Dónde estuvieron las iglesias en Puno cuando con helicóptero disparaban a la gente? ¿Dónde estuvieron? No hay. ¿Mm? La prensa basura todos los domingos sacaba especiales de 2 horas de los supuestos actos de corrupción de Pedro Castillo. Que Pedro Castillo es el máximo representante de la corrupción en el Perú. Pedro Castillo es el presidente más corrupto de la historia del Perú. Así decían. Nadie le dice nada al incapaz, porque es un incapaz, de López Aliaga, a un tipo que aparentemente es alcohólico, a un tipo que no paga sus impuestos, a un tipo que dice que le hace el amor a la Virgen María. Nadie le dice nada. La prensa lo pasa por agua tibia. Dina Boluarte viaja al extranjero cuando la Constitución lo prohíbe, viaja al extranjero. Han sacado una ley que dice que con esa ley se arregla todo. ¿Y la prensa dónde está? ¿Dónde están estos periodistas que dicen amar la democracia? La democracia en el Perú ya no hay democracia en el país. No hay Estado de Derecho, no hay no hay un equilibrio de poderes. Claro, es cierto, la dictadura todavía no se llega a instaurar porque hay instituciones del Estado que están reaccionando, no por el bien de las grandes mayorías, sino para proteger el Estado. Porque ellos saben, como la Junta Nacional de Justicia, el, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, son conscientes de que aquí está en juego el Estado. El Estado es el que se está desprestigiando, el Estado es el que se está desgastando a una velocidad frenética, a una velocidad fuera de lo normal. Entonces, la Junta Nacional de Justicia dice, un momentito, no. Si continúa el fujimorismo con ese apetito de tomar las instituciones públicas del Estado, vamos a estar en graves problemas como los tuvimos en los años 90. No podemos permitir eso. Y cuidan los intereses del Estado, un Estado que está al servicio de poderes económicos. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que está viendo ahora en el Perú y eso es lo que no permite de que se asiente o de que tome fuerza la dictadura en el país. Estamos viviendo un proceso de instauración de una dictadura en el Perú que no puede todavía, no puede, pero no hay democracia. Hay ausencia de democracia en el Perú, por supuesto. Bien, entonces, no solamente es Perú Libre, no solamente es Perú Libre.
Nuevo Perú también contribuyó con el golpe de Estado, también contribuyó con la canallada que estamos viviendo ahora, también contribuyeron, porque fueron ellos los que blindaron a la señora Dina Boluarte el año pasado, semanas antes o una semana antes que ella sea presidente del Perú. La blindaron. En la comisión que manejaba uno de los elegidos por Juntos por el Perú y que era presidente de esa comisión, la blindó en la investigación por actos ilícitos que tenía la señora y le dejó el camino abierto para que pueda ser presidenta del Perú. Pero no nos olvidemos, por favor, que el tema de Pedro Castillo no es un tema jurídico. Muchos dicen, pero ¿por qué Pedro Castillo firmó una hojita? Bueno, Pedro Castillo, si hubiera firmado 20 hojas o dejado de firmar 20 hojas o 30 hojas, igualito Pedro Castillo iba a estar en la cárcel, porque los poderes fácticos, los grupos económicos, en ese momento habían decidido llevarlo a la cárcel como sea. Cuando dicen, ¿por qué Aníbal Torres le hizo firmar ese papel? ¿Para qué firmó ese papel? No ese es verdaderamente una estupidez, o sea, es ridículo, porque no es un tema jurídico, no es por haber firmado el Castillo no está preso por haber firmado un papel, Castillo no está preso por haber firmado una resolución, Castillo no está preso por haber firmado un contrato y coimeado en ese... No, Pedro Castillo está preso por un tema político, así de sencillo. Y la solución es política. No va, claro, se desarrolla en el campo jurídico, la pelea, está bien. Pero Pedro Castillo no va a salir de la cárcel por lo jurídico, va a salir de la cárcel por lo político. Así que cuando te vienen a contar ese cuento chino o ese cuento japonés y te dicen, no, amigo, eh, Pedro Castillo está ahí porque Aníbal Torres le hizo firmar un papel. Topo Aníbal Torres, fujimorista Aníbal Torres. O sea, ya es cómico, ¿no? Ya es para reírse. Ya es... Mejor vayan al programa de JB. Vayan a JB con eso. Es como una broma o como una ocurrencia del fujimorista de Carlos Álvarez, ¿no? Es patético. O sea, no aguanta el más mínimo análisis. No aguanta el más mínimo análisis, ¿no? Eso de decir, por ejemplo, que Aníbal Torres buscaba la desunión de Pedro Castillo, del partido de Perú Libre. Sí, buscaba, él lo dijo, que se reunió en una oportunidad para decirle a Cerrón que usted no es nada, usted no ha sido elegido y tiene que guardar la distancia por el bien. Sí lo hizo. Y vaya que tenía razón. Vaya que tenía razón. El tiempo le dio la razón. Ya están planificando el golpe con Nuevo Perú. Claro, Nuevo Perú sueña, ¿no? Creen ellos que las cosas son así de fáciles, ¿no? Creen que pueden nuevamente colarse ahí en el poder, ¿no? Como han estado acostumbrados, ¿no? El payaso favorito de Vladimiro, Carlos Álvarez, claro. Eso de decir de que del topo, ¿no? Aníbal Torres es un topo, ¿no? Eso no te la cree. O sea, bueno, hay gente que sí la cree, pero si tú analizas y te pones a pensar y profundizas en el tema, no. Aquí el problema es estrictamente político. Nos dice Aníbal Torres estuvo desde el comienzo cuando Keiko quería anular los votos. Claro,
Así es. Yo no defiendo a Aníbal Torres porque es Aníbal Torres. Yo defiendo las ideas. Y yo, por ejemplo, junto a otros compañeros, defendimos a Perú Libre. Yo hasta tengo mi banderita de Perú Libre por ahí. Porque en realidad lo que buscamos es el desarrollo del país, buscamos el avance, buscamos acabar con la corrupción, buscamos que el Perú, que las clases menos favorecidas durante estos más de 200 años de república puedan acceder a oportunidades que nunca la han tenido, podamos acceder a educación, a salud, podamos acceder a mejores empleos, donde podamos ganar más y trabajar menos horas para estar con nuestra familia, para poder estudiar, para poder analizar, para poder tener salud, ¿no? Entonces, se defiende la causa, se defienden las ideas, se defiende el proyecto. Y Aníbal Torres no era parte de Perú Libre, no es parte del fujimorismo, porque yo que sepa, nunca ha militado en un partido fujimorista, nunca ha estado en un... Bueno, investiguenlo, en el Rosa, él sale ahí en el internet, entren al RO, ¿no? Se llama así. Entren ahí, busquen, pues, pongan Aníbal Torres Vázquez a ver qué les sale, a ver si es parte de un partido político. ¿Y de cuál partido político, no? Si es del fujimorismo, uno de los, del APRA, uno de ellos, ¿no? Y es cierto lo que nos dice Juan, ¿no? Me dice Aníbal Torres estuvo desde el comienzo. Sí, estuvo desde el comienzo Aníbal Torres, pues. Estuvo desde el comienzo. Y yo comparado, o sea, yo comparo a Aníbal Torres con los otros ministros que hemos tenido en el Perú o con otros líderes políticos que hemos tenido en el Perú y, y claro, o sea, él ha demostrado más, ¿no? En los hechos. Ese es el temor de ellos. Por eso que lo maletean, lo insultan, le ponen mentiras, le van creando historietas, ¿no? Narrativas falsas. Y hay gente que se presta para eso. Será pues porque les pagan o qué sé yo, tal vez sí creen en esas narrativas, ¿no? Bueno, vamos terminando el programa ahora sí. Muchas gracias a todas las personas que nos han podido ver. Yo sigo considerando que algo va a haber en estos próximos días antes de acabar el año. La cosa está bastante movida. El pronunciamiento de la Corte Interamericana que ha hecho el día de ayer respecto a Fujimori, en la cual la Corte eh, decreta o lo reconoce al Estado peruano que está en total desacato, eso es gravísimo, es muy gravísimo, muy gravísimo. Y el Estado persiste, persiste en lo de Fujimori. Por acá me ponen, ¿qué opinas de Pavel? Eh, opino que ha dejado, creo que, la objetividad, ¿no? La objetividad se fundamenta o se sujeta en hechos que pueden ser demostrados, en un método que puede ser demostrado. Decir o sacar en una entrevista a una señora que dice ser algo sin que él pueda o sin que él haya previamente investigado si es que lo que ella dice es verdad y darlo él como cierto, eso es algo que lo va a desacreditar, ¿no? Se está desacreditando en realidad. Esperemos que cambie, ¿no? Patinó feo, claro, recontra feo. Aunque obviamente que la excusa va a ser que él hizo la entrevista o él dijo esto, pero con la finalidad de darle la oportunidad a que todos hablen. La señora me dijo, entrevístame, yo simplemente lo entrevisté y ahí le puse ahí, ¿no?
Pero la realidad es que la señora mentía. Tú no puedes exponer en las redes, en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, tú no puedes exponer algo del cual tú no estés seguro o del que tú no hayas comprobado de que ese algo sea cierto, ¿no? Entonces, un poco, es un poco, creo yo, lamentable, ¿no? Lamentable. Lamentable, por eso decía que jóvenes se presten a esas malas mañas, ¿no? A esas tiriquiñuelas. Ya dejas de hacer activismo político y te conviertes en un consumidor y en un producto del rating, ¿no? En un producto de las vistas. Ya dependes de eso. Bien, muchas gracias. Feliz Navidad a todas las personas. Pásenla con los seres queridos, pásenla con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos. Eh, claro, acá me dicen, al menos Pavel debió llamar a los abogados de Castillo. Claro, hay que filtrar, ¿no? Obviamente que cualquier persona que con dos dedos de frente llega a la conclusión que tú, Juan Diego Palacios, acabas de llegar, ¿no? O sea, no necesitas ser un genio para... Yo antes de soltar una información, o sea, tengo que filtrarla, ¿no? O sea, poder estar yo seguro que lo que voy a demostrar es cierto. Primero, sacar a una señora que dice ser la abogada o la representante o la vocera oficial de Pedro Castillo en Holanda, o sea, ya ahí nomás ya me suena extraño, ¿no? Llamaría yo a los abogados. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes saben si la señora fulana de tal es o no es? Y ya ellos te dirán, ¿no? No, no es. Ah, ya, entonces tú te tendrás, no te vas a quedar tranquilo y seguirás preguntando. ¿Y por qué no es? Por esto y por lo otro. Ah, ya, bueno. Bien, muchas gracias. Feliz Navidad a todos, hermanos, hermanas, amigas, amigos. Ya nos estamos volviendo a ver en la próxima semana. Vamos a hablar de Milei en Argentina, ¿no? Para entender lo que pasa en Argentina hay que saber los fundamentos básicos de teoría del Estado. Hay que entender un poco de economía política también y de economía, porque si no, te van a engañar, te van a engañar. Bien, muchas gracias y ya estamos volviéndonos a ver y feliz Navidad y un fuerte abrazo a todas las personas que a pesar que no salgo mucho en redes, siempre se acuerdan de uno. Gracias. Felices, feliz, felices Pascua se dice. Feliz Navidad mejor, ¿no? Chau, chau.